Hermanos, qué gusto me da nuevamente de llegar y estudiar la palabra de Dios con ustedes. En el día de hoy vamos a estudiar el pasaje de Filipenses 2 del 12 al 18. Y aquí vamos a ver lo importante de la santificación y nuestro ministerio. Así que les invito a abrir su Biblia en ese pasaje y también a orar para empezar nuestro estudio. Señor, te damos gracias por tantas bendiciones que tú nos das. Reconocemos que tú eres el Señor, tú eres el Rey soberano de nuestras vidas. Y no solo de nuestras vidas, Señor, sino eres el Rey de la historia, el Rey de este mundo y del universo. Es tu creación y tú eres el dueño de todo. Te pedimos que tú en tu misericordia nos abras el entendimiento para entender lo que tú nos has dejado en este pasaje de las Escrituras, Señor. Te alabamos y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pues, si se recordarán, hermanos, estamos estudiando el pasaje de Filipenses 2 y vamos a estudiar del versículo 14 al versículo 18. Perdón, del versículo 12 al 18. En este pasaje tenemos esta estructura que ya hemos visto algunos domingos que se llama quiasmo y vamos a estudiar en esta ocasión estos dos puntos últimos. Veía que se relacionan mucho con los pasajes de Filipenses 1:27 al 2:4. Aparte, también vamos a estudiar dos versículos más. Y recordemos que Pablo nos ha hablado de las dificultades que él tiene para hacer su ministerio y que esas dificultades las comparte la iglesia en Filipos. También ha dicho que los filipenses son creyentes y que tienen muchas cosas que solo el Espíritu Santo las puede hacer. Por ejemplo, la comunión y la unidad. Es algo que es un trabajo del Espíritu Santo. Pero esa unidad se ve afectada por diferentes situaciones y lo más probable es de que haya personas que sean muy capaces para hacer su ministerio y que estén en un puesto vanagloriándose o sintiéndose exageradamente orgullosos ellos mismos por el trabajo que hacen en la iglesia. Por eso es de que no deben de vanagloriarse, sino seguir el ejemplo de Jesús, el cual vimos el domingo pasado, quien se humilló hasta lo más bajo, siendo el rey, siendo Dios, se humilló y tomó la forma de un esclavo y llegó hasta la muerte más humillante en la cultura judía donde se encarnó, que es la muerte de cruz. Entonces, entremos ahora con recordándonos ese contexto. Entremos ahora al versículo 12. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Por tanto, es algo que sigue del ejemplo de Jesucristo. No es un corte, sino que si recordamos el ejemplo que Cristo nos pone, entonces sigamos, mis amados, obedeciendo como siempre lo han hecho.
Vean que Pablo aquí también le está dando y hablando muestras de amor. Amados míos, lo hace con mucho cariño y les elogia y recuerda su obediencia para que sigan así. Los está animando con palabras de mucho amor a seguir obedeciendo. Ahora bien, otra vez nos habla de su presencia o su lejanía. No solamente en su presencia, sino ahora que él no está físicamente porque está encarcelado, les exhorta a que sigan obedeciendo. Y eso nos deja la lección de que no importa, hermanos, si estamos reuniéndonos físicamente en una iglesia o lo estamos haciendo a distancia, nosotros siempre tenemos que ser obedientes a Dios, no importa la distancia. Siempre seamos obedientes, que no necesitemos a un capataz que nos esté guiando en este caso Pablo no era un capataz, era un siervo de Dios que nos esté a la par diciendo que sí o que no, sino que nosotros como seres maduros tenemos que obedecer lo que nos enseñan las escrituras, independientemente si nos reunimos un día o no. Siempre tenemos que estar obedeciendo a Dios independientemente de las condiciones en las que estemos. Y ahora bien, esta frase, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Vean que el verbo ocupados está en imperativo. Eso implica que nos está dando Pablo un mandato con todo el lenguaje que nos habla del amor de Pablo a los filipenses. Él les está dando un mandato a los filipenses de ocuparse en la salvación con temor y temblor. A veces se cree que el imperativo, la voz imperativa, puede ser una súplica, un ruego, pero para mí en este pasaje, con todo el amor y justamente por el amor que Pablo le tenía a los filipenses, les habla de ocuparse como un mandato, no como un ruego, sino como un mandato, algo que tienen que hacer diligentemente, por cierto. ¿En qué se tiene que ocupar los filipenses? Y recordemos el contexto en que se nos está dando la carta, el pasaje, la frase ocupados en vuestra salvación, se nos está dando en un contexto. Y todo el contexto anterior y posterior, como veremos, no nos está hablando de cómo alcanzar la salvación o cómo sostener la salvación. No es un texto soteriológico estrictamente, es decir, no es algo que nos hable de cómo alcanzar la salvación, sino que el contexto nos está hablando de personas que ya son salvas. Si se recuerdan, por eso en los primeros pasajes nos habla de la comunión y las cosas que tiene la iglesia de Filipos. Los hermanos tienen cualidades que solo el Espíritu Santo les puede dar, porque ellos ya son salvos, son hermanos en Cristo. Cuando Pablo les dirige la carta, dice a los santos en Cristo, que están en Filipos. Son santos los hermanos en Filipenses, son personas ya salvas. Entonces, no habla de el contexto no es soteriológico, como les digo, no nos está hablando de personas que tienen que alcanzar la salvación, sino más bien es un contexto ético
nos habla de las dificultades que Pablo y los filipenses tienen y cómo sobrellevar esas dificultades con el ejemplo de Cristo. Es un ejemplo, es un texto ético, hermanos. Trata sobre la forma en que las personas ya salvas viven su vida cristiana, viven su salvación. El contexto nos habla de una comunidad de creyentes en el mundo. Se recuerdan mucho de la ciudadanía. Les hablé de la ciudadanía, que es como comienza la estructura del quiasmo de ser buenos ciudadanos y las implicaciones que eso tenía, porque es un contexto ético. Entonces, cuando habla de vuestra salvación, es de cómo vive la salvación las personas, ocupados en la forma o las cosas que son de su salvación y cómo se deben de ocupar las personas, con temor y temblor. Y esta frase lo que nos habla es de que debe haber una suma reverencia. Y es que nosotros tenemos que hacer las cosas como para Dios, como acercándonos a Dios, y no nos podemos acercar a Dios como un igual. Nos tenemos que acercar a Él como el Rey, el Señor, el soberano que es. Y eso no lo podemos hacer si no lo hacemos con suma reverencia. Es claro que nosotros somos sus hijos y pues tenemos la confianza de acercarnos a Él como hijos, pero no como un hijo que trata igual a sus padres. Hace unos 50 años no se miraba ese efecto. Los hijos le tenían un gran respeto a los padres, cosa que ahora se ha perdido en nuestra sociedad. Y no se diga hace 2000 años que se escribió esta carta. Es con suma reverencia que nos tenemos que acercar a Dios y ocuparnos de nuestra salvación, de las cosas que son de nuestra salvación, que no es otra cosa que nuestra vida cristiana, con suma reverencia para darle gloria a Dios. Aquí también quisiera hacer una distinción entre la justificación y la santificación. La justificación es una obra que Dios hace, es algo exclusivo de Dios que Él nos pone a nuestra cuenta o nos imputa la justicia de Cristo y nos declara libres de la culpa. Es un lenguaje de tipo legal, como cuando alguien le paga una fianza a una persona. Esa es la idea. No es de que la persona sea justa per se, sino que ya no tiene deuda. Y eso es la justificación. El que es declarado justo, no es de que la persona sea justa. Y la salvación tiene un proceso. Como les digo, lo primero es la justificación, lo inicial, la santificación, que es lo que nosotros comenzamos a vivir desde el momento en que se nos ha declarado justos, y la glorificación, que es la consumación de la santificación. La santificación es un proceso que no vamos a alcanzar su plenitud o su cabalidad en nuestra vida. Y lo que nosotros tenemos que hacer es ocuparnos en ese pedazo que es la santificación. La santificación es un proceso que Dios da, pero que nosotros también nos podemos ocupar. Nosotros no nos podemos ocupar de la justificación. Ese es algo exclusivo de Dios. Y espero que eso quede muy claro. Donde nos vamos a ocupar nosotros es en la santificación.
vuestra salvación, las cosas que nos está hablando de la salvación es la santificación, el proceso que nosotros vivimos. Quizá lo vamos a aclarar un poquito más adelante, porque en el versículo 13 nos dice, porque Dios es el que produce, vean, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Este produce es la palabra energón, que significa obra o nos da la capacidad de querer y hacer. Teleo, que es querer, significa ese deseo o ese anhelo de querer hacer algo. Y hacer es la palabra energeo, que significa poner una obra en marcha. ¿Sí? Es hacer algo. Dios entonces es el que produce el querer como el hacer. Y esto lo produce por medio del Espíritu Santo. Y vamos a ver que el Espíritu Santo también nos lleva a usar 3 instrumentos para hacer su buena voluntad. Quiero ver también que este por que está aquí es la palabra huper, que puede entenderse como que Dios hace las cosas o produce que nosotros querramos y hagamos porque Él es bueno. Y de hecho, sí, Él lo hace porque Él es bueno y misericordioso con nosotros. Pero el texto aquí no está hablando de eso, sino que la palabra huper, que es la preposición que traducen por, es mejor entendida si se traduce como para. Y entonces diría que Él produce en nosotros el querer como el hacer para su buena voluntad. Ahora veamos que es el Espíritu Santo el que produce en nosotros eso. Y entonces, miremos. Digo pues, Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y jamás satisfaréis los malos deseos de la carne. Porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagáis lo que quisierais. Pues esta versión es la Reina Valera actualizada. En la versión 60 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si ven la diferencia, en una dice satisfagáis y en otra satisfaréis. Y es porque aquí el verbo puede tener 2 traducciones, el verbo en griego. Creo que nos vamos más con la versión de no satisfaréis los malos deseos de la carne, porque en uno nos está hablando de una orden que es andad en el Espíritu y no satisfagáis, como si fuera algo que nosotros podemos hacer, y en el otro dice andad en el Espíritu y andando en el Espíritu jamás satisfaréis los deseos de la carne, los malos deseos de la carne. Entonces aquí Pablo está mostrando que si uno anda en el Espíritu no satisface las obras de la carne, ya que la carne y el Espíritu son contrarios. Entonces, si uno no tiene el deseo, el anhelo que Dios produce, o no quiere hacer cosas para Él, entonces lo que muestra, según este pasaje, es de que se está viviendo una vida carnal. Y es algo por qué preocuparse. Un cristiano tiene que tener el anhelo y querer hacer cosas para la obra de Dios. Yo, como siempre he dicho, no estamos juzgando aquí a nadie. Es algo que usted, hermano, tiene que reflexionar y ver en su vida si realmente
tiene el deseo y quiere hacer las cosas, hermano. Pero si no es así, o como les digo, anda en la carne porque el espíritu y la carne son opuestos, y por eso es de que usted no siente el deseo de hacer las cosas para Dios porque anda teniendo una vida carnal. O la otra posibilidad que veo yo aquí es de que la persona realmente no sea un cristiano. Como dice Romanos 8:9. Dice que el que no tiene al Espíritu no es de Cristo. Yo espero que aquí, o quienes ven este video, seamos hermanos en Cristo. Si no, comencemos con invitarlo a recibir a Cristo, hermanos. Pero si usted ya es creyente y usted no quiere hacer nada, ya casi que a regañadientes ve 2 horas o 1 hora un video porque pues es lo socialmente adecuado o algo así, sí es de preocuparse, porque Dios es el que produce el querer y el hacer. Entonces, el hecho de que usted tenga ese deseo en su corazón es algo que Dios lo está produciendo. Y les recuerdo que también no es solo que, ay, sí, Dios quiere o yo tengo el deseo producido por Dios de hacer algo, sino ocúpese también en eso que Dios le ha puesto el deseo de querer y de hacer. Veamos que el Espíritu Santo también nos lleva a utilizar 3 elementos para cumplir la voluntad de Dios. Recordemos que este por debería de entenderse mejor como un para cumplir la voluntad de Dios. Y es que estos 3 elementos son, uno, la palabra de Dios. Veamos un ejemplo que está en 1 de Tesalonicenses 2:13. Dice, por lo cual nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis, no como palabra de hombre, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Así rápidamente vemos que la palabra de Dios actúa en los creyentes. Y vea que es en los creyentes, porque Pablo también en su carta a los Corintios nos habla que la palabra de Dios son una locura para los incrédulos porque se discierne espiritualmente. Por eso es de que nosotros, siempre que estudiemos la Biblia, debemos pedir la iluminación de Dios porque es algo que se discierne espiritualmente y discernirla, conocerla, llega a actuar sobre nosotros los que somos creyentes. El segundo instrumento, que es la oración. Veamos Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aquí habla de que por la oración, Dios, cuando nosotros le pedimos, Él actúa sobre nosotros por el instrumento que es la oración. Vean Primera de Pedro 4, del 12 en adelante. Aquí por tiempo vamos a ver solo el versículo 13 y 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. 13. Sino que gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y el pasaje sigue hablando de lo bueno que las ventajas que tiene el sufrimiento, que es como fuego. Y como un fuego que pone a prueba la pureza que tenemos, hermanos. Es algo para quitar las impurezas.
Y el sufrimiento es así, también es un instrumento que nos conduce a hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros estamos asidos de las escrituras y estamos en oración, cuando viene un sufrimiento o una prueba, como lo es el sufrimiento, nosotros nos vamos a depender de Él y vamos a confiar en Él. Es algo difícil de entender en una cultura que nos ha metido de que nosotros tenemos que buscar siempre el placer y buscar los medios para tener el mayor placer y hacer a un lado o evitar el dolor y el sufrimiento, cuando el sufrimiento también es un instrumento para que nosotros podamos hacer la buena voluntad de Dios. Entonces, veamos que el pasaje nos habla que nos ocupemos nosotros, es una acción y es un mandato, recordemos que nosotros vamos a hacer, pero que Dios también produce en nosotros el querer hacerlo para que cumplamos su buena voluntad. Eso me recuerda mucho las palabras de Agustín, que haciendo un sermón de Primera de Juan 4 nos dice que Dios es el que nos concede hacer su voluntad para su gloria. Él nos concede, y por esa palabra que Él nos concede hubo un gran problema en la historia, porque algunos pensaban que no era necesario que Dios nos concediera hacer eso, pero Él nos concede hacer las cosas, y para hacer su buena voluntad nosotros ponemos también parte de eso, parte de nuestra voluntad en el proceso de santificación. Entonces aquí tenemos siempre eso de que nosotros nos podemos ocupar, aunque Dios produzca en nosotros el querer como el hacer. Quiero que veamos un poquito acerca de el problema que ha tenido la iglesia cristiana alrededor de la historia. Y entonces nos vamos ya a la iglesia reformada, tal vez nos salimos un poquito del texto, a los cánones de Dort. Si se recuerdan algunos de los que han podido estudiar los 5 puntos del calvinismo, el concilio de Dort fue un concilio que tuvo la iglesia protestante en la ciudad de Dordrecht para responder algunas cosas que se estaban dando dentro de la iglesia, con sobre todo los arminianos. Y aquí se propusieron los 5 puntos del calvinismo. En eso de los 5 puntos del calvinismo, hablando de la depravación del hombre y cómo es de que el hombre depravado llega a la conversión de Dios y la que ésta se realiza, leamos los artículos 11 y 12 del capítulo 3 y 4. Dice: Él infunde cualidades en la voluntad y hace que esa voluntad que estaba muerta reviva, que era mala se haga buena, que no quería ahora quiera realmente, que era rebelde se haga obediente. Él mueve y fortalece de tal manera esa voluntad para que pueda, cual buen árbol, llevar frutos de buenas obras. Y sigue: así la voluntad, siendo renovada, no solo es removida y conducida por Dios, sino como consecuencia de esa influencia llega a ser activa ella misma. Es decir, Dios nos está renovando. Por eso es de que hablamos de la total depravación, pero hay una renovación de la naturaleza del hombre para que, por la influencia de lo que Dios produce, el querer como el hacer, nos podamos ocupar de también hacer las cosas que Él quiere y que a Dios le place, por lo que Dios produce en nosotros. Y por eso es de que
Hendriksen, hablando de estos puntos del calvinismo, nos dice: el calvinismo mantiene tanto la soberanía de Dios como la voluntad humana. Los seres humanos no son organismos que tengan un arranque propio y se perpetúan ellos mismos, ni son autómatas mecanizados. ¿Qué es lo que quiere decir? Recordemos que es la depravación que tiene el hombre por naturaleza, el ser pecador. Nosotros por naturaleza no queremos hacer lo que Dios quiere que hagamos. No tenemos el deseo de cumplir la voluntad de Dios. Por eso les digo que alguien que no quiere hacer eso no es cristiano o vive una vida que no es apegada a lo que Dios quiere, vive una vida carnal. Y es algo de qué preocuparse en ambos casos. Pero Dios nos da la voluntad humana, y si nos ha dado voluntad humana es para que lo usemos. Por eso es de que no somos autómatas mecanizados, porque Dios tampoco nos obliga a hacer su voluntad, hermanos. Por eso nos podemos ocupar de las cosas de nuestra salvación. Nos podemos ocupar porque no somos autómatas. El hecho de que Dios produzca el querer y el hacer no dice que Dios nos obligue a hacer su voluntad. Es muy diferente. Nos pone el deseo, pero nosotros tenemos que ocuparnos. Y por eso también veamos un poco, si pueden leer todo el pasaje en sus casas, Romanos 7 del 14 al 8:4. Ahí Pablo nos habla de que él se da cuenta de que él, estando en el judaísmo, que la ley es buena, pero él, aunque reconocía que es buena y quería hacerla, no podía. ¿Y por qué no podía? Porque él no era una persona renovada. Cuando vino Cristo a su vida, entonces ya pudo hacer las cosas que a Dios le place, cosas que están en la ley. Entonces, luego en el 8 nos dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, porque primero somos justificados por la justificación, que es que Dios nos imputa la justicia de Cristo, pero también comienza el proceso de santificación y el hecho de que podamos hacer lo que a Dios le place. Con esto también quiero que veamos 4 herejías que se tienen, que son extremos, y ha habido herejías en la iglesia, y espero que estas también nos puedan ilustrar los extremos que no debemos de llegar. Una herejía es el activismo, y como ustedes oirán, el activismo es una herejía que dice que uno tiene que estar tan activo que es merecedor por sus buenas obras de la justificación y de la salvación. Entonces uno tiene que estar constantemente haciendo las cosas porque pues así se gana el cielo. Y esa es una herejía. Como les digo, la justificación es un acto que Dios hace y no depende de nuestras obras, y por eso es un extremo de la herejía, que es que nosotros con nuestras actividades podemos hacer llegarnos a salvar. El otro extremo es el quietismo, y el quietismo dice que nosotros tenemos que tener una dependencia tan fuerte de Dios que por infusión nos vamos a santificar, que no tenemos que hacer nada para santificarnos porque Él es el que nos santifica. Y pues sonaría bastante lógico, pero es muy pasivo, en el sentido de que para ellos
Usted lo que tiene que hacer es sentarse en algún lugar y no hacer nada. Y entonces ya es santo, porque por infusión mística, y ahí creo que está el problema, infusión mística, que Él va a obrar en nosotros de tal forma que vamos a ser santos y nosotros no tenemos que hacer nada. El pasaje dice que nos tenemos que ocupar. Un gran problema con el quietismo es de que nos lleva al antinomianismo. Pero para cerrar el quietismo, Pablo a Timoteo, en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2:22, le dice: huye de las pasiones juveniles. ¿Qué es lo que pasa con el quietismo? Que por ejemplo, si usted es un alcohólico, entonces dice, bueno, si usted es alcohólico, sí puede ir a un lugar donde estén dando o vendiendo bebidas alcohólicas, y lo que tiene que hacer es estarse quieto pasivamente, solo viendo y oliendo, no sé, y que no le va a dar ganas de nada. Y yo no creo que sea así, hermanos. Si usted tiene un problema con el alcohol, huya de los lugares donde venden alcohol. No se acerque a esos lugares. Si usted tiene un problema con el robo, la cleptomanía, huya de los centros comerciales. No nos vayamos a meter a lugares donde vamos a vernos forzados a confrontar nuestros problemas. Huyamos de eso. Nuestra santificación la podemos demostrar huyendo de este tipo de pasiones o de las cosas que nos atraen. Si no tenemos control sobre un pecado, huyamos de la tentación. Entonces, y le dice aquí, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Uno sí puede seguir esas virtudes, hermanos, pero huyamos del pecado. Entonces, ahí está el problema del quietismo. Y como les digo, lleva a otra herejía que es el antinomianismo, que ellos dicen, bueno, como Dios es el que obra en mí y yo puedo estarme quieto y cualquier cosa que haga, pues no tengo ninguna responsabilidad ética porque Dios tiene que trabajar en mí. Entonces, si yo soy alcohólico, pues puedo tomar alcohol y emborracharme porque yo no tengo una responsabilidad, ya que Dios es el que produce en nosotros, ¿verdad? Cualquier cosa. Entonces, no hay responsabilidad en las personas o eso, y llega a algún punto en que no tenemos que tener ninguna ley y podemos vivir como sea, porque ya que estamos en Cristo y pues Dios es el que produce en nosotros las cosas, pues no hay ninguna responsabilidad y yo puedo vivir como sea. Y eso, hermanos, no es así. No es así. La vida cristiana tiene que usted ocuparse en las cosas de su salvación. Usted no puede vivir como usted le place. Usted tiene que vivir como a Dios le place. No como a usted en su criterio, sino como el criterio que Dios nos deja en las Escrituras. Por otro lado, la última herejía está al otro lado del antinomianismo, que es el legalismo. Que es decir, entonces, ya que hay que vivir, saber cómo y ocuparse de una forma de vida cristiana, entonces comencemos a legislar fuera de la Biblia. Y aquí tengo el ejemplo de algunos hermanos que me han contado que anteriormente, por ejemplo, ver televisión era ver La Caja del Diablo y que no veamos nada. O ir al cine. Y yo no digo que ver televisión sea lo más productivo y edificante. Y hay que tener mucho discernimiento en qué está viendo. Porque si usted está viendo algo que
le está metiendo basura o propaganda de alguna ideología anticristiana, entonces lo recomendable es que no vea eso, pero eso no es pecado. Es una recomendación y no es un pecado, pero las personas muy legalistas han dicho que hasta ir a ver noticias en la televisión es un pecado. Bueno, sinceramente, legislar o querer legislar fuera de la Biblia es como ponerse en la autoridad de Dios para obligar a otras personas a que no hagan cosas que Dios no manda. Entonces, eso también ha sido un problema. Quiero, hermanos, que con estos ejemplos veamos que nosotros sí tenemos una responsabilidad de ocuparnos, pero quien produce también en nosotros es Dios, el querer y el hacer. Entonces, ¿a qué seguimos con el pasaje? El versículo 14 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Si usted se ocupa en querer hacer la voluntad de Dios, cuando haga las cosas, no lo haga con murmuraciones y contiendas. Sí, las palabras murmuraciones aquí, la idea es una queja, un desacuerdo o una insatisfacción. Es decir, usted está en desacuerdo con algún líder en la iglesia o algo, y entonces en vez de hablar claramente que se puede, usted comienza a murmurar y a quejarse con los hermanos en la iglesia y estar en desacuerdo y hacer ese tipo de murmuraciones y tumulto dentro de la iglesia, en vez de hablar seriamente, con respeto, como hemos visto anteriormente, con respeto a un hermano. Nos ponemos a hablar en todo a nuestro alrededor como una murmuración, y eso no es bueno, hermanos. No, es algo que no se debe hacer. Sin murmuración y contienda. Son discusiones. Esta contienda tiene la idea de discusión, razonamiento, dudas e inseguridades. Esta palabra es muy usada en la filosofía cuando a diferentes escuelas en la cultura helenística se ponían a discutir, a contender con razonamientos, y no es algo bueno. Creo que podemos hablar claramente y podemos llegar a un acuerdo sin entrar en discusiones y razonamientos que no llevan a ningún lugar. Porque la idea también es de que no se produzcan dudas e inseguridades. El versículo 15. Esto de hacer esto sin contiendas, lo que nos lleva es para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y vean que aquí, irreprensibles, que es la primera palabra que quiero que veamos, ameptos en griego significa sin faltas, irreprochables, sin tachas. ¿Cómo es de que tenemos que hacer? Es de que las personas no nos puedan estar señalando a nosotros por nuestro comportamiento. Sencillos, aqueiraos, es sin mancha, inocente, relacionado con un estado de limpieza ritual para mantener la integridad y la presencia del mal. Generalmente esta palabra se utilizaba en la cultura griega para describir la pureza del vino o del oro. Es porque es un estado de limpieza. Y en nuestra vida
nos lleva a mantener la integridad y apartarnos del mal, que podamos ser puros y que puedan ver las personas la pureza como lo ven con el oro, o una pureza cuando catan un vino. Esa es la idea. Ahora, como hijos de Dios que somos, tenemos que ser sin mancha. Y esta palabra sin mancha, amomos, significa sin tacha, sin defectos físicos o morales. Emparentado esta palabra con los animales que se presentaban en el sacrificio. En el templo de los judíos en aquel tiempo. Como recordarán, Levítico, hermanos, es un libro que nos describe que tiene que ser de una forma y protocolaria los animales que se presentan en los sacrificios, y tenían que ser lo mejor, hermanos, de nuestra posesión o del ganado que tenían los judíos. Tenían que dar siempre lo mejor, un animal sin mancha, que no sea mutilado, un animal perfecto. Y esto sin mancha es lo que tiene la idea que presenta. También está relacionado con la perfección que tenía el sacerdote al presentar un sacrificio. Y veamos que el pasaje, después que nos dice que seamos irreprensibles, que no nos puedan señalar, que puedan ver nuestra pureza y que seamos como los animales perfectos de los sacrificios, nos dice que tenemos que estar en medio. Que la palabra ahí es mesos, que significa literalmente estar situado a la mitad, lo que implica también, hermanos, estar rodeados. Y creo que algunas personas, sobre todo en épocas antiguas en la historia cristiana, se apartaban de la sociedad como los monjes y vivían en monasterios y creían que la santidad se podía alcanzar afuera de la sociedad. Y la santidad, hermanos, no se debe de irse uno como un enajenado, un monje lejos, o una anacoreta lejos de la sociedad, sino que se tiene que vivir en la sociedad donde usted vive, hermanos. Tienen que ver lo irreprensible que es, lo puro que es. Esa pureza, vivir la vida cristiana, hermanos, a eso nos tiene que llevar, a que las personas que tenemos alrededor nos vean como personas ejemplares. Y nos dice que ellos viven, los filipenses, en medio de una generación maligna y perversa. Veamos que la palabra maligna, la idea es de un río torcido, porque son personas moralmente torcidas, y perversas, que son personas que son trastornadas, confundidas, que han abandonado una doctrina y un buen comportamiento. Eso es lo que en ese medio, con personas así, uno tiene que mostrar la pureza, y ahí es donde podemos demostrar y alcanzar la santidad, rodeado de ese tipo de personas. ¿Y para qué es esto? Dice que en medio de una generación perversa y maligna resplandeceréis, y ese en medio del cual no está en el texto, sino es para darle sentido, pero si lo vemos directamente, en una generación, en medio de una generación perversa y maligna, en donde resplandeceréis, dice, como luminares en el mundo. Y yo, cuando leo luminares en el mundo, no puedo dejar de pensar en lo que Jesús dijo en Mateo 5, del 14 al 16, donde nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte
no se puede esconder. 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de una luz, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Como ven, dice que nosotros tenemos que estar en medio y visibles delante de los hombres para que ellos glorifiquen a Dios. Si uno se pone debajo de una mesa, no va a alumbrar. Si uno se aparta de la sociedad, no va a alumbrar. Uno tiene que ser visible y estar en medio de la generación maligna y perversa para que ellos puedan ver lo irreprensibles y lo puro que somos y nuestras obras, y glorifiquen a Dios. Podamos traer a alguien a los pies de Cristo mediante nuestro ejemplo. Vean que también Efesios 5 del 6 al 12 nos habla también que nosotros ya no participemos de las cosas que del mundo, porque ya no pertenecemos a ese mundo. Si lo pueden leer en su casa, estaría bien. Y yo quiero que seamos también claros que a veces nosotros, cuando le hablamos de Cristo o de toda la doctrina a las personas, muchas veces las personas no son receptivas, y tenemos que ser estratégicos también con nuestra forma de evangelizar. Aquí está diciendo que alumbre nuestra luz y que vean nuestras buenas obras, que vean nuestro carácter, Filipenses, que somos puros y sin tachas, que alguien no nos puede señalar que somos malos. Pero cuando evangelicemos también, hermanos, tratemos de no exasperar a las personas, sino que poco a poco poder irles hablando de Cristo y llevarlas hacia los pies de Él, que sean nuevos creyentes. Ese es el propósito de estar aquí y ocuparnos en nuestra salvación, o cómo vivimos nuestra salvación, que otras personas glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos, como dice el versículo 16 de Mateo 5. Llegando al versículo 16 de Filipenses y cerrando el quiasmo, dice: asidos de la palabra de vida, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Vean, muy importante, la palabra asidos. Y lo que dice es de que asidos es la forma en que podamos llegar a ser irreprensibles y sencillos. Asidos de la palabra de vida. ¿Qué significa esto? Agarrarse, ¿verdad? Asirse. Pero no significa que solo vayamos a leer la Biblia. E incluso estudiar la Biblia es parte de eso, pero no es completamente la idea. La idea es apropiarse de la Biblia, de las lecciones, del contenido que tenemos en la Biblia, apropiarnos de ella para poder aplicarlas en la vida que tenemos, ponerlas en práctica. Obviamente sí tenemos que leer la Biblia y estudiarla, pero no quedarnos en una lectura superficial o en un estudio y un conocimiento, sino apropiarnos de ella, hermanos. Hacer que esas lecciones también las podamos practicar. Y entonces una lectura superficial no nos va a dar eso. Un estudio y apropiarnos del contenido de la Biblia, eso sí es lo que nos puede ayudar a ponerlo en práctica. Y dice que para que en el día de Cristo, un día escatológico, Pablo pueda gloriarse. Ahora, a veces tenemos cierta
actitud con este tipo de palabras porque nuestra cultura habla de que es cero tolerante con este tipo de palabras, aunque en la cultura greco-latina, en la cultura helenística, no miraban mal el gloriarse o enorgullecerse un poco eh, por cosas que uno ha hecho, sino que el problema para los filósofos y que miraban malo era el exceso de jactarse o gloriarse, y eso sí era visto como mal. Pero había un punto sano, y yo creo que aquí Pablo está hablando de ese punto sano que nosotros podríamos entenderlo más como la seguridad que tiene una persona por algo, por un suceso, por alguien, y en quien nos podemos gloriar es en Cristo, y lo que hacemos en Cristo, nos podemos gloriar como Pablo se gloriaba con la obra que había hecho en Filipos. Y ahí se termina el quiasmo, pero sigamos con los últimos dos versículos, porque dice 17: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Él nos está diciendo que si Él se muere es como un sacrificio que valió la pena por el servicio en la fe que Él tenía hacia los hermanos. Y por eso Él se regocijaba, porque aún si Él no se liberaba, y si recordamos, Pablo sí tenía la idea de que él iba a salir de la cárcel, pero si no era así y lo condenaban a muerte, para él era como un sacrificio que valió la pena, porque era por el servicio a los hermanos. Qué importante y qué conmovedor el ejemplo de Pablo también, hermanos. Esta conclusión toma dos elementos del gozo. Uno, que Pablo nos llama a que él se goza y que nos gocemos con él, porque para Pablo el vivir es Cristo. ¿Se recuerdan de ese pasaje? Está en el capítulo anterior. Y teniendo a Cristo como ejemplo, uno queda satisfecho de servir aún en la condición aparentemente más adversa. El otro punto con el que Pablo se puede gozar es de que el servicio ministerial es algo que debe estar dentro de nuestros propósitos en la vida. Así que si uno se muere cumpliendo su propósito en la vida, pues también es alegría, porque se murió cumpliendo el propósito de su vida. Así que Pablo no tenía nada que perder, y por eso es de que él está gozoso y llama a los filipenses a que se regocijen con él. Así que, hermanos, hemos visto en este pasaje, uno, que la justificación, y espero que eso haya quedado muy claro, que la justificación es únicamente de Dios, pero la santificación es algo que Él nos da y que nosotros nos podemos ocupar de ello también. La otra cosa es de que nosotros tenemos que actuar como luz en medio de las personas que nos rodean, que por medio de nuestras obras puedan glorificar a Dios, por medio de nuestro carácter y de nuestra persona. Vean que somos intachables, que no nos puedan señalar de cosas malas y que glorifiquen a Dios o lleguen a glorificar a Dios por eso. También asirnos de las escrituras, apropiarnos de las escrituras para aplicarlas. Y con eso, hermanos, también les recuerdo y los invito que este viernes a las 6:30 de la tarde se unan a nosotros en un estudio de antropología, porque nosotros queremos justamente apropiarnos de
todo lo que podamos en las escrituras y podamos aplicar. Así que, hermanos, los invito también a orar y despedirnos. Señor, te damos gracias porque tú en tu infinita misericordia nos has justificado, Señor. Sabemos que eso es una obra tuya, que nosotros no la merecemos, que es que nosotros seamos declarados justos, y no por algún mérito nuestro, sino por tu misericordia, por la sangre de Jesús en el Calvario. Por esa obra, Señor, somos nosotros justificados y salvados de la condenación. Pero también sabemos que tú deseas que nosotros seamos santos, y tú pones en nuestro querer el querer hacer y hacer, Señor, lo que a ti te place. Y por favor, ayúdanos a que nosotros no pongamos peros y nos podamos rendir ante ti y poder ocuparnos en las cosas de nuestra salvación. Sabemos que nuestra naturaleza es opuesta a las cosas del Espíritu, pero que tú nos ayudas, Señor, y que esa obra que tú haces nos encamine y que podamos hacer lo que a ti te place también, Señor. Moldéanos, nosotros queremos ser hijos tuyos que te den la gloria a ti, y que por medio de nosotros también podamos llevar a otras personas a tus pies. Que el ejemplo en nuestras buenas obras y en nuestra persona, en cómo actuamos, sea para tu gloria, Señor. Te pedimos esto, y que esto sea también nuestro mayor propósito, en el nombre de Jesús. Amén.